Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. La semana pasada el SEDEC-SIC entregó un reporte donde se prevé un déficit energético para los próximos 2 meses, en donde dicen que el 1% de la demanda podría no ser cubierta. Para ahondar en este problema y también en las soluciones, estamos junto a Francisco Aguirre de Electroconsultores. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, hemos visto lluvias en estos últimos días. ¿Eso soluciona en algo el problema que hay? Bueno, nosotros estamos en un cuarto año de sequía. Eso significa muy concretamente que particularmente los grandes embalses que tenemos en nuestro sistema eléctrico están muy disminuidos. Incluso hay embalses que están en el mínimo. Ahora, también tenemos que considerar en el escenario de que estamos comenzando el año hidrológico del 2013-2014. Los años hidrológicos comienzan en abril y terminan en marzo del año siguiente. Y tenemos que tomar en cuenta que debido a la modificación del clima, incluso hemos visto que se ha estado desplazando los inviernos en los últimos años, de tal modo que podríamos decir de que recién ahora que estamos finalizando mayo, podemos efectivamente preocuparnos o no preocuparnos tanto, dependiendo de la cantidad de lluvias que vengan. De hecho, los 2 últimos fines de semana, o dentro de los 10 últimos días, hemos tenido 2 grandes lluvias, ¿no es cierto?, que han colaborado a ponerle un poquito de agua a los embalses y a mostrar de que efectivamente este invierno está denotando de que está comenzando a llover. Ahora, las preocupaciones normales que se producen en el sistema, y yo entiendo la tarea de difusión que frente a un informe que hizo el Despacho Económico de Carga, ¿no es cierto?, se ha hecho del tema. Yo entiendo esa difusión, pero ese tipo de trabajos son trabajos preventivos de escenarios desfavorables que podrían venir de tal modo de poder estar con algún remedio que permita resolver situaciones incómodas si es que se dieran esos escenarios. Ahora, lo que se ha publicado es que estaríamos en una condición extrema de déficit e incluso hay gente que equívocamente ha hablado de posibilidades de racionamiento. El tema no hay que tomarlo tan así. Nosotros tenemos un sistema que está bastante equipado en términos de máquina eléctrica. Si bien es cierto, tenemos un sistema que nosotros quisiéramos que fuera mucho más hidroeléctrico de lo que es, no lo hemos podido desarrollar así por las razones de oposición social, ¿no es cierto?, al desarrollo de grandes proyectos eléctricos en general y al tema de que efectivamente tenemos una cantidad de embalses, ¿no es cierto?, que están insuficientemente llenos. Eso es cierto, y que tenemos una proporción grande hoy día de energía termoeléctrica. ¿Francisco? Pero también es cierto que tenemos mucho petróleo, que lo que hace más bien en estas condiciones es elevar los precios. O sea, nosotros no tenemos más allá que un sistema en riesgo por desabastecimiento, tenemos un sistema en alto riesgo más bien por altos precios. Francisco, algunos expertos han dicho que podría, por ejemplo, alguna de las soluciones sería cortar la energía por media hora al día en algunos sectores. ¿Es conveniente hacer algo como eso? Es que usted está aludiendo a situaciones que han ocurrido en la práctica 2 veces en los últimos 40 años. Particularmente en los años 88 y en los años 99 tuvimos que recurrir a racionamientos forzados. Cuando usted habla de cortar por media hora, esos son racionamientos forzados. Y efectivamente se puede demostrar económicamente que es mucho mejor tomar todas las medidas preventivas para tomar otro tipo de decisiones antes que concurrir a esos racionamientos forzados. ¿Cuáles son esas otras decisiones? Son precisamente que ese informe del despacho de carga, que por lo demás es un informe técnico, no es un informe para uso público por cualquier persona, sino que es un informe para que sea correctamente interpretado. Lo que señala es que frente a ciertos escenarios muy desfavorables, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es diferir el mantenimiento de grandes centrales termoeléctricas. La verdad es que las centrales termoeléctricas necesitan un periodo de mantenimiento que en algunos casos es 30 días, 45 días al año, dependiendo de cuál sea la central, y por lo tanto el diferir un mantenimiento muchas veces no es una cosa del otro mundo. Produce un problemita, digamos, dentro de la central en que es como si yo no le cambiara el aceite a mi auto justo a los 3.000 o a los 5.000 kilómetros como indica el fabricante, sino que lo hiciera a los 7.000. Pero el auto en el intertanto sigue andando con cuidado, en perfectas condiciones, ¿no es cierto? Y ya llegará el momento más oportuno de hacer el mantenimiento. Francisco, ¿y un decreto de racionamiento preventivo?
Es que el decreto de racionamiento preventivo tiene otras consecuencias. Son consecuencias mucho mayores a las simplemente prácticas que hay. Y le voy a dar un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, dentro del racionamiento preventivo se puede reducir el voltaje. Ahora, técnicamente, una reducción del voltaje en todas estas maquinitas que tenemos acá, ¿no es cierto?, desde los 220 volts a 210 o a 200 volts, que en el límite, digamos, yo podría reducir sin que se produjeran mayores problemas en estas maquinitas, hay otras máquinas en las que sí se produce problema. Porque la ingeniería eléctrica hace de que una máquina poderosa, como puede ser un motor, necesita una cierta potencia, y la potencia de funcionamiento proviene del voltaje, por un lado como parámetro número 1, y proviene de la corriente como parámetro número 2. Si la máquina necesita la misma potencia y yo reduzco el voltaje, yo necesito aumentar la corriente. Y cuando yo aumento la corriente por un conductor, lo que hago es reducirle la vida útil al conductor. Y eso, por ejemplo, usted no lo nota en artefactos electrónicos, pero sí lo nota en grandes máquinas eléctricas. Por lo tanto, cuando usted reduce el voltaje, no está viendo el daño que le está produciendo quizás a una industria, y no en términos inmediatos, sino que probablemente en términos de más largo plazo, reducción de la vida útil de sus máquinas. Ese es un ejemplo muy simple de los problemas que trae ese tipo de medidas. Por lo tanto, lo que hay que tratar de hacer es diferir lo más posible hasta que, cuando el tema se vea en serio que viene, entonces vamos a un decreto de racionamiento, y vamos a un decreto de racionamiento preventivo como el que tuvimos entre el año 2011 y marzo del 2012, en el que tuvimos que embalsar agua y por lo tanto generar más térmico para tener reservas en lagos, por ejemplo, cercanos a Santiago, como el lago Rapel, que tiene una máquina generadora que apoya a Santiago, y guardarlo como una reserva. Pero sería como un último recurso. No es un último recurso. El último recurso es efectivamente el decreto de racionamiento propiamente tal, no un decreto preventivo. El gobierno dice que con estas lluvias ya está cubierto el 50% de la demanda de riego. ¿Qué tan cierto es? En el sector riego ignoro en realidad cuál es la situación real y cuánto es satisfecho el tema, pero sí le puedo decir que en el sector eléctrico el tema de las lluvias tiene que ser lluvias pensadas en términos de grandes volúmenes y de más largo plazo. En el sector riego yo entiendo que una de estas lluvias, por ejemplo, llena en general pequeños estanques, humedece la tierra, renueva las napas, ¿no es cierto?, inmediatas, y da soluciones que en términos del tiempo en el cual el sector riego debe operar, que es una temporada, esto realmente es un alivio notable. Pero en el caso eléctrico, el tema no es así. Nosotros tenemos el caso de dos grandes embalses en nuestro sistema interconectado central, que están, uno en la 8ª región, que es la Laguna del Laja, el segundo embalse es la Laguna del Maule, en la 7ª región, de los cuales depende prácticamente el 90% de las grandes generaciones hidroeléctricas en nuestro sistema. Ahora, esos embalses están muy bajos, y en el caso solo, por ejemplo, de la Laguna del Laja, la Laguna del Laja está en una cota mínima, en que si yo pudiera o deseara llenar ese lago, tendrían que pasar años, probablemente 4, 5 o 6 años de lluvias normales para llenarlo. Por lo tanto, el problema no es el caso del sector riego, en que probablemente sea llenar un estanque local o un embalse de riego probablemente tal que se llenan estacionalmente, ¿no es cierto? Sino en el caso de la hidroelectricidad, lo que tenemos son problemas de embalses que se llaman interanuales. O sea, obviamente las lluvias que han caído hasta el momento no son suficientes. Por otro lado, ¿Hidroaicén sería una solución? Bueno, es una lástima que Hidroaicén hoy día esté vertiendo al mar energía cuya valorización son del orden de 2.000 millones de dólares al año. 2.000 millones de dólares al año que se van por los ríos Baker y Pascua hacia el mar. ¿Cuál es el origen de esa cifra? Es simplemente el que si yo tuviera Hidroaicén instalado y comenzando a operar, como se pensó hace 7 años atrás cuando se dio a conocer este proyecto públicamente, cuya primera central iba a estar en operaciones en el 2013 y que probablemente hoy día estamos pensando en el año 2022, 23 o 24, o sea, en 10 años más. Cuando se pensó en ese proyecto iba a tener su primera central en el 2013, iba a poder desarrollar sus aproximadamente 2.500 megawatts en esa época, de tal modo de que lo pudiéramos tener hoy día disponible. Para información suya, Hidroaicén y de los espectadores, ¿no es cierto?,
Hidroaicén es un proyecto de 2.500 megawatts para un sistema que hoy día se está acercando a los 7.000 megawatts de demanda. O sea, estamos hablando de una cantidad importante de potencia, de capacidad de producción que le podría haber incorporado al sistema y que no lo incorporó. Como hubo resistencia al desarrollo de Hidroaicén y nosotros perdimos otro combustible energético que es muy importante, que es el gas natural, que le importábamos a Argentina, tuvimos que recurrir a otras soluciones. Y esa solución es el carbón. Pero es impopular el carbón, la gente... Pero se produce un 40% de la electricidad en el mundo con carbón, porque es un combustible absolutamente transable, es un combustible de amplios mercados, es un combustible de precio razonable y es un combustible en que la gente ignorante que cree que es contaminante tiene una compensación a esa contaminación que perfectamente puede ser, perdón, no una compensación, sino que una forma de moderar esa contaminación con inversiones para efectos de limpiar y hacer las atmósferas alrededor de estas fábricas de energía, ¿no es cierto?, mucho más limpias de lo que eran hace 20 años atrás o 50 años atrás. Entonces es un tema simplemente de inversión, pero que necesitamos el combustible del carbón, necesitamos el combustible del carbón y necesitamos generar electricidad, así como necesitamos urgentemente que se resuelva el problema de la falta de normativa nuclear en Chile, porque uno puede producir electricidad con carbón, en un 40% en el mundo se produce con carbón, 20% con gas, Chile no tiene gas, se produce un 16% con hidroelectricidad, eso es lo que Chile tiene y debiéramos volver a una matriz energética con más de un 50% de hidroelectricidad, que hoy día está disminuido, y finalmente lo que se usa también es la energía nuclear en forma masiva. Ahora, como complementos se usan las energías renovables, como es la eólica, la solar, pero que tienen problemas porque no son capaces de satisfacer la demanda en la forma en que la demanda se produce. La demanda se exige 24 horas al día. La energía solar y la eólica no producen 24 horas al día. Entonces lo que tengo que desarrollar son sistemas de, por ejemplo, producir energía eólica y solar para embalsar agua, para que en la noche yo pueda producir electricidad a través del agua que desembalso otra vez a través de una turbina eléctrica. Pero eso significa inversiones mucho mayores. Entonces las energías renovables hoy día económicamente están entrando a competir de a poco, pero todavía les falta. No son sustentables por el momento. Son intermitentes y vuelvo a repetir, son complementos. Hoy día tenemos una ley que nos exige al año 2024 tener un 10% de energías renovables en la matriz del sistema. Se está yendo hacia un proyecto 2020, el gobierno incluso estaba pensando que podría ser 15%, aparentemente vamos a ir al 2020, pero eso en 10 años más, hacia el año 2020 y 2024. Francisco, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No hay por qué, pues. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.